libros que son súper como formulados para ustedes en el sentido de que ustedes son la generación de la imagen, digamos. Entonces, los que tienen más dibujos, más colores, más cosas así similares a las formas que van aprendiendo, son más amigables. Bueno, hay un montón de libros más amigables. Yo les subí, creo que 3, porque 2 me parece que son los que manejan mejor la parte conceptual, eh, y son básicos. El KIP se parece más al que se usa tradicionalmente en esta materia, y no me acuerdo si le subí uno de óptica. No se preocupen que es para el final. Eh, Igual si veo que se les complica con ese libro, con ese libro de óptica, y que el nivel de los que le subimos no alcanza, porque el KIP no llega a esa parte, les haré un apunte para ayudarlos. eh, o buscaré otro libro que esté intermedio. Pero en principio los 3 que les subí van a encontrar que son bastante, explican bastante. 2 de ellos que son, creo que el Serway, y ahora no me acuerdo el nombre del otro, 2 de ellos son libros que en alguna parte se nos van a apartar un poco de cómo definimos las cosas. Yo les voy a avisar cuando eso ocurra para que se pasen al KIP o usemos otro libro. No les subí ningún libro de electromagnetismo para no marearlos, y después les subí el Feynman, que le gusta a todo el mundo en física, siempre les ha gustado, así que como que los Feynman a los físicos les encanta, a los físiques, así que si lo quieren leer está. Eh, Conseguí el acceso a la página web para editarlos, y esperaremos a que Facultad nos dé alguna precisión para definir las fechas de parciales. Yo voy a parar cada tanto en estas clases, tengo que arrancar ya porque se me va a acabar el tiempo. eh, Así que cuando pare y les pregunte por el chat me pueden decir si entienden o no. El Griffith que me está preguntando Valentín es un libro más de electro. Es una versión, es un libro un poco más amigable que el Jackson, que es un libro que se usa mucho en electro. Es más amigable en el sentido de que explica un poco más las cosas, pero un poco más elevado que lo que van a ver en General 3. En los libros lo que hice fue, espérate, estoy convencida. ¿Vieron en el Moodle donde hay una parte de bibliografía? Creo que les subí un link a un Dropbox que le armé con los 4 libros. Fíjense si lo encontraron, y si no me mandan un mail y yo les digo. Pero entren al Moodle, hay una sección bibliografía, y ahí yo creo que lo subí. Igual después de la clase me vuelvo a fijar. Si no lo encuentran, me fijo. Algunos se repiten con lo que los chicos... Ahí está, miren. Algunos se repiten con lo que los ayudantes les estuvieron subiendo. El que es de la cátedra de astronomía que subió Lore, a mí no, está bien el libro para formalizar varias cosas, pero le falta por ahí algunas aclaraciones de los pasos que va siguiendo, lo cual no significa que no sea acto, pero si sienten que no lo pueden seguir es porque muchas veces hace 3, 4 pasos de un saque y no les dice qué está haciendo, entonces uno se pierde un poco en qué está haciendo, digamos. O sea que si lo agarran, no está mal el libro, léanlo, si les resulta, pero si lo sienten un poco duro, está principalmente es eso, que les falta un poquito de explicación. Bueno, a ver si avanza esto en algo. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a pensar, ¿qué vamos a estudiar en esta materia? Bueno, vamos a estudiar lo que sería electricidad, toda la parte de electricidad como si fuera un fenómeno aislado, magnetismo como si lo fuera, y después lo vamos a unificar en la teoría del electromagnetismo. Vamos a ver, o sea, vamos a ver que lo que venimos viendo eh, como leyes, en realidad constituyen 4 leyes que son la base de la teoría electromagnética. ¿Por qué sería importante? Bueno, en realidad, acá les tengo que cambiar el discurso, porque este discurso se lo suelo hacer a los chicos de Civics para convencerlos. En realidad, la fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales, así que es algo que nuclea, o sea, es como básico
cualquier cosa que estudiemos en física va a aparecer algo que está relacionado con el electromagnetismo. Siempre nos va a aparecer en algún momento algo donde terminemos aplicando el electromagnetismo. Entonces es como que está presente a lo largo de toda nuestra carrera, y es justamente por eso, porque es una de las 4 fuerzas fundamentales. Acá lo que vamos a tratar es de adquirir, yo lo que le llamo es así, algo así como la intuición, la comprensión de los fenómenos y una herramienta y una cuentas básica. Es como si uno comparara General 1, que uno empieza a aprender el movimiento y aprende cosas básicas, y después decimos, bueno, no, ahora tenemos que entrar a la cuántica y nos cambian todo, pero sin embargo subyace de base mucho de lo que aprendimos en General 1, porque muchas de las formas de analizar, más allá de que el formalismo es muy distinto, lo necesitamos tener incorporado a nuestro conocimiento para poder entender. Entonces, con General 3 nos va a pasar eso, que si bien cuando entren a electromagnetismo van a atacar a estos mismos temas con un montón de formalismo matemático, o sea, con herramientas matemáticas más poderosas que las que vamos a usar acá, los conocimientos básicos que vamos a tener nos van a permitir que más allá de la matemática que desarrollemos, entender qué es lo que estamos haciendo, cuál es el sentido físico de las cosas. Sin esta primera base es como que se oscurece bastante entender cuál es el sentido físico de las cosas cuando uno entra al electromagnetismo. De hecho, uno de los chicos me preguntaba hoy por un libro que se llama que el autor es Griffith. Es un libro, a mí me gusta más que el Jackson porque es un libro intermedio entre lo que sería General 3 y electromagnetismo, ya que el Jackson se adapta mejor al formalismo matemático que se usa en el electromagnetismo. Pero en algún lado uno tiene que adquirir la base, la intuición física para entender lo que está haciendo antes de atacar el problema con todas las herramientas matemáticas más potentes. ¿Qué forma vamos a hablar entre la forma que trabajamos y los temas y el desarrollo histórico? En realidad, General 3 se estructura, en general casi todas las materias de este tipo se estructuran empiezan con electroestática, magnetostática, o sea, ven electricidad, de cargas quietas, vemos magnetismo, después empiezan a haber variaciones o sea, empiezan a entrar al electromagnetismo, y que es la unión de las dos, vemos unificada la teoría, y ahí uno empieza a avanzar en óptica, en luz. Nosotros vamos a seguir eso que es el camino histórico. Uno podría hacer un planteo distinto, que es, por ejemplo, ya arrancar de una con lo que se conocen como ecuaciones de Maxwell, pero bueno, si hacemos eso, una, que ustedes no tendrían las herramientas matemáticas para poderme seguir, y la otra es que se pierde entender cada fenómeno, o sea, es como muy abarcadora y uno pierde los detalles de cada fenómeno. Está bien, después hay que lograr que ustedes lo integren, pero creo que se logra. El Tipler es un libro, a mí no es que esté mal, a mí me parece que es menos conceptual, como que a veces explica menos las cosas. Si a vos te viene bien, usalo. Estoy contestando a Ariel, de Luca. Si lo tenés, usalo, no está mal lo que dice. Va a haber lugares donde nosotros vamos a definir campos y cosas que el Tipler, hasta donde yo recuerdo, no lo tiene, pero igual yo les voy a avisar cuando lo haga, cuando haga esas definiciones, y les voy a decir, esos libros no, miren tal. Si lo tenés impreso, siempre ayuda a tener libros impresos. Bueno, yo soy de otra generación y los libros impresos son lo máximo, pero no está prohibido el Tipler. Bueno, volvemos a lo que estábamos hablando. ¿Cuál será nuestra visión de ciencia? Yo por ahí hago esa aclaración porque cuando uno se forma en esta carrera nos hacen creer que la ciencia es como la verdad absoluta. Uno se agarra de esa idea de que el formalismo que nos enseñaron va a describir todo y es la verdad absoluta, y entra en crisis cada vez que entra una nueva teoría del formalismo que aprendió, le dicen que no anda. Dice, bueno, aprendimos tal cosa, pero ahora ya no.
la mecánica newtoniana ya no sirve y ahora hay que aprender la de la cuántica. O sea, es como que uno ve las rupturas de una teoría para comenzar con otra, y el crisis que uno toma cada vez que rompe una teoría y vuelve a comenzar, y tiene que reformular todo, es sentirse un poco que le mueven el piso. O sea, como que uno dice, bueno, yo ya entendí todo esto, lo describía re bien y ahora aparece esta situación y tengo que cambiar, y cómo puede ser que lo que... O sea, y es porque de alguna forma nos enseñan, o enseñamos todos, o yo por lo menos sentí que me enseñaron así, y me llevó bastante tiempo y varios libros de pedagogía entender que había un problema en cómo me lo habían enseñado, era este hecho de que la ciencia era como una verdad, digamos. Entonces yo aprendía el formalismo y ya estaba, si lo aplicaba bien, está todo, tiene que predecir lo que tiene que ocurrir, y la naturaleza se equivoca si no sigue como yo predije las cosas. Y claro, después uno dice, bueno, sí, pero a mí me enseñaron en las experimentales que está siempre esto de que yo hago un modelo, y por ahí en un modelo no tuve en cuenta alguna, o sea, mi modelo fue simplificado, y, y entonces la teoría vale, en realidad yo en mi modelo no consideré todas las opciones. Pero muchas veces caen las teorías, o sea, el problema no es el modelo que formulamos en base a la teoría en la que nos estamos eh, enmarcando, que en este caso podríamos comparar más fácilmente lo que vemos en la mecánica newtoniana, que acá la vamos a aplicar también, con después más adelante entrar en cuántica. Más adelante nosotros no, en otra materia. O la relatividad, por ejemplo. En realidad el tema es que la ciencia es algo que construyó con una construcción humana, es una serie de modelos que se van estructurando en una teoría que explica la naturaleza, o intenta explicar cómo se comporta la naturaleza, pero no pasa de ser un conjunto de modelos que van estructurándose en una teoría. Con lo cual, como es una construcción humana, es también plausible que esa construcción esté influenciada por muchas cosas, entre ellas la ciencia muchas veces está influenciada por la política, porque muchas veces el avance de la ciencia, o que avance en una dirección o en otra, tiene que ver con cómo los gobiernos deciden subsidiar o no un tema. Está también de las creencias de la sociedad, o sea, muchas veces algo está mal visto que se estudie, y entonces ese rama no se desarrolla. De creencias, la ciencia y límites o teorías que sobrevivieron, y que uno no se explica cómo puede ser que lo hayan creído tanto tiempo, tenemos montones en la física, desde cuando la iglesia casi quema a Galileo, por decir que, por intentar apoyar el modelo heliocéntrico del sistema solar, o sea, y hizo que siguiéramos pensando por mucho tiempo cosas como que la Tierra, todo giraba alrededor de la Tierra, o cosas como que la Tierra era plana, más allá de lo que digan los terraplanistas ahora. Entonces, siempre que aparece algo que contradice una teoría, tiene una gran resistencia, sobre todo en este momento, más que por creencias religiosas, la mayor resistencia se da en los propios científicos, que aferrados a sus teorías, se oponen a cambios. Y eso, por ejemplo, para los que yo soy de mecánica estadística, mi investigación la hago en esos temas, y por ejemplo Boltzmann, que es como el padre de la mecánica estadística, era un tipo que se suicidó después de proponer su ecuación, porque los científicos de la época no podían creer que las cosas se manejaran a través de probabilidades. Entonces fue tanto la forma en la que lo excluyeron y lo bardearon, básicamente, que el tipo terminó suicidándose. Y ahora todos usamos eso para describir el comportamiento de la materia. Bueno, todos los que hacemos mecánica estadística. Entonces, es como que la ciencia, si uno tiene una visión cerrada de ciencia como una verdad que lo predice, tiene también dificultades para después aceptar cuando
alguien viene y les dice, no, bueno, teoría falla y tenemos que tener en cuenta tal cosa, o sea, es como que esa ruptura les genera conflicto. Entonces, nuestra visión de ciencia, o al menos la que yo trataré de remarcar a lo largo de las clases cada vez que haya una ruptura, es el aceptar que es una construcción humana y que por lo tanto estuvo influenciada por muchos factores y que muchas veces hay que cambiar de teoría y entender que no es que la teoría anterior la tiramos a la basura, porque evidentemente yo no voy a describir ni con cuántica ni con relatividad el movimiento de un camión en una ruta, o sea, lo voy a seguir haciendo con la mecánica newtoniana, pero sí saber las limitaciones y sí saber que hay una teoría más poderosa que describe, por ejemplo, el movimiento de los electrones alrededor del núcleo, o sea, la estructura atómica. Después, ¿qué objetivo tengo en las clases? Que me entiendan. O sea, explicarles y que explicárselo lo más claro posible. O sea, que se sientan en libertad de preguntarme cosas. En estos momentos para mí están aprendiendo, así que se los digo en las presenciales, se los digo ahora. Pueden preguntar lo que quieran, yo no voy a mirar con cara rara, bueno, acá no van a ver mis caras, ¿no? Porque de esta forma no me las ven, pero si fueran presenciales, no, ninguna pregunta no vale. Toda pregunta vale con el interés de que ustedes entiendan algo. Eh, Muchas veces uno tiene temor a preguntar porque piensan que los van a juzgar, sáquense en ese temor, yo entiendo que esta es la fase o el momento de aprender y, y bueno, están aprendiendo, así que no tienen por qué comprenderlo todo. Toda pregunta es válida. El momento, yo prefiero que esas preguntas se den ahora y no el día del parcial durante la evaluación o el día de un final, porque no pude ver en el momento que no me estaban siguiendo. Bueno, y ahora sí entramos en la materia. Como les dije al principio, vamos a ir como construyendo el camino histórico, así que lo primero que vamos a hacer es estudiar la parte de electroestática. Y primero vamos a colgar, bueno, vamos a después decir bien qué significa electroestática, por ahora vamos a continuar un poquito, y la pregunta que nos podemos hacer es cuando decimos que un objeto está cargado eléctricamente. ¿Se les ocurre, o sea, cuándo dicen ustedes, alguno que me conteste, please, que un objeto está cargado eléctricamente? ¿Ya? Los maté, se durmieron. Ah, cuando tiene excesos de cargas. O sea que ahí ya estás usando la idea de que existen las cargas. Pero ¿cuándo sentís cuando decís, uy, estoy cargado, qué cosas sentís o cuándo vos sentís que eso ocurre? Cuando se ven interacciones con otros objetos cargados. Son re físicos, ya son de chiquitos físicos. Sí, sí, cuando se ven interacciones con otros objetos cargados. Bien, un ejemplo, por ejemplo, es, si estuvimos más ahora, supónganse, debemos tenerlo bastante definido, si estamos mucho tiempo en una de estas sillas de computadora, que es bastante plástico el asiento, si ustedes se mueven mucho y después van y tocan un picaporte, van a sentir, por ejemplo, una chispa. Y ahí lo que sienten es justamente que ustedes tenían carga en exceso o en defecto, y cuando tocan, no sé, el picaporte que es metálico, pueden conducirlo hacia el picaporte. Entonces ahí uno ve algún tipo de efecto, interacción con el picaporte. Otras opciones es las mujeres, sobre todo, porque los varones, las que tenemos el pelo largo, bueno, puede haber varones con pelo largo, no los conozco, no sé para qué hago la acotación, capaz que todos tienen el pelo largo y no lo sé. Bueno, para los que tenemos el pelo largo, si nos copamos pasándonos el peine, vemos cómo los pelos se nos van parando o, o se frisan básicamente, o el jueguito de chiquitos de pasarnos una regla en el pelo o en lana y levantar papelitos. Son formas que vimos normalmente
o sea, en nuestra vida cotidiana, donde notamos que existe justamente lo que dicen ustedes, cargas y una interacción entre objetos debidos a carga. A ver si aparece. Bueno, acá hay el típico, bueno, estas ideas de objetos cargados están casi desde la época de los griegos, así que sentir que, o sea, en los libros a veces les empiezan a contar que, no sé, tomaban una barra de tal material y lo pasan por la piel de un conejo, y si pasarlo por la piel del conejo no era lo mismo que pasarla por la piel de un gato, bueno, cosas así, que cómo establecen, y sentían estos efectos de, por ejemplo, otro efecto es que algo se atrajera con algo, como el peine con los papelitos. Entonces, un experimento típico puede ser tomar una barra de plástico y pasarla por una piel, que en el Museo de Física está, y normalmente cuando uno empieza estas materias se las pide al Museo de Física para jugar. No sé qué fue lo que mataron, o sea, de qué es la piel que tiene el Museo de Física. Pero bueno, si ustedes agarran el plástico y lo pasan por la piel, en principio, dos barritas que no tenían ningún efecto de interacción, como dicen ustedes, se repelen. Si ponen una barrita en algo que puede oscilar, en un soporte que permite que se mueva, y acercan la otra barrita y pasaron por la piel, ven que se repele. Y si lo hacen con vidrio y un trapito, acá dice seda, no creo que tengamos seda en el Museo de Física, pero un trapito solemos tener, pasa lo mismo, agarran la barrita de vidrio, no pasa nada, y cuando la refriegan con el trapito, se repelen. Y cuando juntan las que pasaron con la de plástico y la de vidrio, se atraen. Esto es como una prueba básica para definir una carga por flotación. En general los materiales que ustedes vieron, el vidrio y el plástico y otros, son materiales donde uno, al hacer esto de pasarlos por la piel o por la seda, logra que se carguen, que se retiren cargas o se agreguen cargas. En el caso del plástico, lo que van a hacer es agregar electrones que tomó de la piel, y en el caso del vidrio, lo que van a hacer es sacar electrones que quedaron en la seda. Recuerden que lo que va a pasar siempre es que los electrones pasan de un material a otro, salvo que se enloquezcan y lo pasen en una lija y destruyan el material. Entonces, estos son materiales aislantes, en el sentido de que cuando ustedes frotando logran pasar carga de uno hacia el otro, la carga queda en el lugar donde pasó y no puede moverse a través del material, así que por más que nosotros lo tengamos con la mano, no vamos a sentir una descarga hacia nosotros. Acá en el último dibujito lo que les muestran es cómo se comportan cuando uno les acerca con lo que los flotaron, porque es claro que el vidrio, el vidrio quedó cargado positivo, se dio electrones, y la seda quedó cargada negativa, así que se van a traer. Estos experimentos son como básicos que se hicieron desde siempre para probar la existencia de cargas eléctricas. Y nos dan la oportunidad además de saber que estos se hacen con materiales aislantes, o sea, materiales tales que yo puedo colocar las cargas, puedo cargarlos, pero donde coloco las cargas ahí quedan, no tienen la posibilidad de desplazarse a través del material. Otra forma de ver, acá es más que nada para saber si un objeto está cargado eléctricamente, es utilizar un electroscopio. Esto es típico. Si uno va al museo, tienen unos más viejitos que son históricos, que en general son una botella que uno trata de, si puede, hacerle vacío, o al menos tenerlo con la menor cantidad de aire posible para no tener aire húmedo dentro, y tiene, a ver si aparece, tiene esta bola es metálica, todo esto es metal,
y acá ponen ponen como una planchuelita, una laminita que la doblan a la mitad, que en teoría, en los que son históricos, es de oro. Pero uno en casa, no sé si por ahí en la escuela tal vez lo usaron, pero uno puede hacer en casa con un frasco de dulce agujereado, pasando un clavo y pasando, esto puede ser papel aluminio, y acá una bolita de papel aluminio jugada. Lo importante es que si uno usa, si acá la tapa es muy grande y es metálica, para no perder tanta carga en esa tapa, lo que suele hacer es poner un aislante en este lugar para aislar, o sea que entre el alambre que pasa para sujetar la lámina y la tapa del frasco, uno pone un aislante para que no quede electrificada toda la tapa. Entonces, supónganse que tomamos el caso en el que frotándolo, creo que era con seda, quedaba cargado positivo. Cuando nosotros acercamos una varilla cargada positiva al electroscopio, lo que va a producir es que, como estos materiales son conductores, y acá nos viene la oportunidad de definir qué es un conductor. O sea, un conductor es un material que tiene las cargas libres capaces de moverse, o sea, la propiedad de que tienen cargas, aún en estado neutro, tienen cargas que pueden moverse a través del material. Eso será para nosotros un conductor, después vamos a ver más precisiones de cómo se comportan. Pero básicamente cuando uno acerca una carga positiva, va a ver que las hojuelas del electroscopio se abren. Y uno puede interpretar eso lo acerca, no lo toca. Uno puede interpretar esto pensando que existen cargas negativas que se van a acercar lo más posible a las positivas, y que, por lo tanto, la hojuela metálica acá va a contener a las cargas positivas que se alejan lo más posible de las positivas. Y ahí, lo mismo que con el experimento anterior, llega a la conclusión de que no solo tiene que haber dos tipos de cargas, sino que además las cargas de igual signo se estarían repeliendo. Si uno, ¿por qué dije que no lo toca? Bueno, porque si yo hago esto y alejo esta varilla, esta distribución de carga desaparece, porque en realidad tengo la misma cantidad, o sea, si esto era neutro, no estaba cargado originalmente, se cargó al acercar la varilla, y entonces fue por inducción, o sea, induje en mi material conductor una distribución de cargas en respuesta a la presencia de un objeto cargado que llevó cargas de signo contrario a las del objeto cargado a la cercanía de ese objeto y alejó las del mismo signo. Si yo no toco esta bola metálica y alejo la barra, esta distribución de cargas tiene que desaparecer. Pero si lo toco, estas cargas, como este es un conductor, van a pasar, o sea, si yo en el lugar donde toquen, puede ser que la varilla logre tomar parte de estas cargas, y en ese caso, lo que voy a terminar pasando es que me voy a quedar, y me llevo la varilla, me voy a quedar con un exceso de cargas positivas. Y estas hojuelitas que estaban separadas porque tienen la misma carga y se repelen, al dejar un exceso de cargas positivas, van a continuar separadas. En cambio, si simplemente lo acercaba, cuando me lo llevaba, estas cargas se neutralizan, o sea, se vuelven a distribuir en forma uniforme, y ya no tengo excesos en una región y en otra, y entonces las hojuelitas tienden a cerrarse. Este aparatito era como un invento en su momento, con el cual probaban qué tan cargado estaba un objeto, e inclusive hay varios de ellos que tienen una escala adosada, que uno mide hasta dónde se mueven las hojuelitas. Obviamente no es un papel de aluminio doblado lo que tienen esos, tienen una aguja mejor sujeta, están calibrados, pero tienen esa idea. Bien, a ver si ahora aparece, creo que sí. Entonces, tenemos que ver las propiedades de las cargas. De los experimentos que vieron en dibujitos, dado que no los podemos ver presencial, existen dos signos.
O sea, las cargas tienen las siguientes propiedades. Primero, existen de dos signos, que les vamos a llamar positivo y negativo. Las cargas de igual signo se repelen y de signos contrarios se atraen. Están cuantizadas, es decir, que son múltiplos de una carga elemental. Yo a medida que les fui contando los experimentos anteriores, que son los típicos de electroestática, y con lo que se fueron describiendo, se empezó a estudiar esto, les hablé de pasan electrones de un material a otro. Eso quiere decir que si yo logré que electrones pasen de un material a otro, en el material que recibió los electrones me quedó con un exceso de carga electrónica, que es negativa. Y en el material que dio los electrones, los cedió, ese quedó con un exceso de cargas positivas. Entonces a veces uno abusa del lenguaje y termina diciendo se cargó positivo, pero en realidad lo que está diciendo es que perdió electrones de modo que quedó cargado positivo. A veces uno dice, le pasa cargas positivas. No, no. Formalmente lo que ocurre es que los electrones pasan hacia el otro material. Pero en el abuso del lenguaje podemos usar, siempre que seamos conscientes de qué estamos hablando. La carga elemental E es para definir, más allá del abuso del lenguaje, si el material quedó con un defecto de electrones, o sea, con lo cual cargado positivamente, o con un exceso, con lo cual quedó cargado negativamente. Entonces, si quedó con un defecto, va a tener un múltiplo entero de la carga elemental tomada positiva. Y si quedó con un exceso, va a ser un múltiplo entero de la carga elemental, pero esta vez tomada negativa porque está hablando de que le quedó un exceso de electrones. Y bueno, esto por ahí no lo dije, pero eso creo que lo sabemos todos, que la materia es neutra en condiciones, o sea que un objeto generalmente no está cargado. O sea, nosotros lo cargamos haciendo procedimientos. Bueno, salieron dos de un saque, pero no importa. Se conserva en un sistema cerrado. Eso significa que nosotros no podemos ni crear ni destruir carga. Bien, solo podemos transmitirla de un material a otro. Y que, bueno, y acá les aclaro que la unidad de carga, esta no es una propiedad, sino una aclaración, que la unidad de carga es el Coulomb, y vamos a ver que después hay una ley de él, con este nombre, y se escribe como una C. Y que como ya saben los físicos, le llamamos con la misma letra, en una misma materia muchas cosas, así que la C va a volver a aparecer. Acá está como Coulomb. ¿De qué forma se puede cargar? ¿Cómo se define la carga? ¿Cómo la definiríamos? Y en realidad, si tuviera, esperen que hay alguien que quiere entrar. Si tuviera que definirla, es como decirme cómo se define la masa. O sea, bueno, la masa sí es una medida de la inercia. Y la carga es algo que nos permite determinar una fuerza que van a aparecer entre objetos. O sea, si un objeto tiene carga, es probable que nosotros veamos que se manifiestan fuerzas, o se observan fuerzas a distancia con él, sobre él. O sea, es algo que, sí, en una misma idea que la masa la definiría, pensando en las fuerzas que se manifiestan sobre, por la presencia de esto en un objeto. Pero es básicamente, yendo a la estructura de la materia, son pensar en la cantidad de electrones que sacamos o agregamos a un material. Bueno, ¿de qué forma se pueden cargar los objetos? A ver si avanzar. Por flotación, que era el que en general es para aislantes, porque si tenemos un conductor y le cargamos cargas por flotación, probablemente se distribuyan en todo el material y no notemos el efecto, o sea, no se carga tanto por flotación en general, y en los conductores lo que suele ocurrir es que se distribuyen por todo el material y no se ve tanto el efecto, o se nos vaya por la mano o cualquier cosa que toquen se los pierda.
Por inducción, eso fue cuando vimos el electroscopio, que le acercábamos una varilla cargada y uno veía que la puntita del electroscopio tenía una carga que era contraria a la que tenía la varilla, y en las hojuelitas aparecían una carga que era la misma que la varilla porque estaba siendo repelida. Eso es cargar por inducción. Inducimos una distribución de cargas acercando otro objeto cargado. Y acá tenemos por ahí un ejemplo. Sí, ahora respondo. Tania. ¿Explico el ejemplo? Bueno, vuelvo a flotación. Tania me pregunta si sería un tipo particular de contacto. Sí, o sea, tiene que ver con un roce entre las superficies, y ese roce en general distorsiona las fuerzas de interacción en las superficies y produce como primer paso, tienen dos cosas, produce calor y produce el intercambio de carga. Bueno, esto es por inducción, lo mismo que el electroscopio. Tenemos acá, fíjense que ponen una esfera metálica y le ponen un soporte aislante porque lo que no queremos es que se transmita la carga que tenemos en la esfera y se nos vaya, queremos poder cargarle y que se mantenga. Entonces, ponemos la esfera metálica con un soporte aislante, acercamos la varilla, esto es parecidísimo al de electroscopio, la varilla en este caso está cargada negativa, así que las cargas positivas se acercan a la superficie más cercana a la varilla y las negativas van hacia el otro. Y acá claramente les dicen que son electrones, ¿no? Eficiencia y acumulación. Si nosotros, por ejemplo, conectamos a tierra, y ahora vamos a ver qué significa conectar a tierra, no podemos lograr que las cargas electrónicas se vayan. Conectar a tierra significa poner un cable o un material conductor y ponerlo en contacto con algo que es muy grande, de modo que las cargas en exceso son asimiladas por eso que es muy grande, y cuando se distribuyen por eso casi no lo sentimos. Sería como si fuera un conectar a tierra, lo podemos pensar como si tuviéramos algo con granitos de arena y tiene un exceso. Nosotros queremos que tenga, para equilibrar la balanza, queremos que tenga la misma cantidad de arena en los dos platillos, pero en un lado y en otro, entonces nosotros permitimos que caigan de a poquito los granitos al piso, y bueno, vamos a decir, en el piso un granito de arena no va a cambiar la masa de la tierra, pero sí lo va a hacer en la balanza. Bueno, acá podemos pensar la misma idea, y conectar a tierra es decir, bueno, yo puedo hacer que la carga en exceso, en este caso como era en exceso negativa, los electrones se van a ir hacia la Tierra, y la Tierra, al ser un sumidero tan grande, no va a cambiar su carga porque absorba alguno de esos electrones. Esa también es la lógica de las conexiones a tierras que tenemos en las casas, ¿no? Que nosotros hay en algún lugar enterrar una jabalina metálica que lleva las cargas en exceso que quedan en los circuitos de la casa, esa jabalina, y evitan que esas cargas descarguen en nosotros. O sea, al estar enterrada, descargan esas cargas en la tierra y no nos va a pasar nada. Si esta varilla, la varillita que acercamos cargada, tuviera carga positiva, la distribución sería invertida, y lo que pasaría acá es que nos aparecerían las negativas de este lado y las positivas de este. Y en ese caso la Tierra nos entregaría electrones para neutralizar esta región. O sea que conectar a Tierra es neutralizar la región que está conectada a la Tierra. Pero las cargas positivas de este lado, por ejemplo, están siendo atraídas por la varilla, así que no se nos van, no van a llegar cargas negativas a neutralizarlas por la presencia de esta varilla. Si nosotros alejamos la varilla, ya no hay razón, si la varilla ya no está, para que la distribución de cargas quede de esta forma y se va a distribuir uniformemente en todo el material. Pero al haberla conectado a tierra, logramos dejar que la bola quede cargada positiva. Ustedes pueden jugar con el electroscopio, creo que lo pueden armar en casa si están aburridos. En general, las experiencias de electroestática funcionan cuando está bastante seco el clima, porque la humedad en el aire hace que el aire tenga un poquito más de conducción y perdamos la carga. Por eso muchas veces en esta materia las experiencias iniciales no se pueden hacer.
si aparece. Bueno, y la otra clara es cargar con un objeto cargado, o sea, ponerlo en contacto con un objeto cargado. Supónganse que ahora a esta esfera, le ponemos un cablecito de vuelta y lo conectamos a otra esfera metálica. Esta esfera va a enviar cargas a través del cablecito a la otra esfera metálica y eso es por contacto. O supónganse que acercamos algo metálico no sé si podemos poner una varilla, pero en el aislante se va a notar menos. Y tratamos de recolectar cargas, si es metálico va a ser más fácil. Vamos a ver que el otro objeto queda cargado también, o sea, eso es por contacto. Bueno, y ahora sí, lo que supuestamente nos va a gustar más, que es ver la ley que nos va a permitir hacer cuentas con las fuerzas que se experimentan eléctricamente entre cargas. Entonces, el dibujito tiene una carga Q2, una carga Q1, y estos son versores que van, supónganse que me quedó bien alineado, se me torció un poquito. Este es un versor que va desde la carga 2 apuntándose a la 1, y este es un versor que va desde la carga 1 apuntándose a la 2. Entonces, primero, la ley va a valer para cargas puntuales, pero hay que definir qué es una carga puntual, entonces en general es una aproximación. Nosotros vamos a considerar que es una carga puntual cuando las dimensiones son mucho menores que las distancias que están involucradas en nuestro problema. En este caso, las dimensiones de mi carga, esta bolita, tiene que ser mucho más chica que la distancia entre las dos. Entonces, estas dos bolitas tendrían que ser el dibujito tendrían que ser mucho menores que esta distancia. Entonces, en ese caso, yo puedo considerar a estas cargas como cargas puntuales y usar la ley de Coulomb. Entonces, la fuerza entre dos cargas puntuales está dada por esta expresión. Entonces, vamos a empezar. Con 1 y 2 significa la fuerza que la carga 1 le está ejerciendo a la carga 2. Esa sería mi notación. Es el producto de la carga 1 por la carga 2 sobre 4pi epsilon 0, ahora vamos a definir epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Muchas veces a 1 sobre 4pi epsilon 0 lo suelen llamar K, se hacen la cuenta y les dan el número, es lo mismo, o sea, yo prefiero dejarlo así porque el epsilon 0 habla de la permitividad en el vacío y cuando no están en vacío se pone el epsilon que corresponde al medio, por eso lo dejo explícito. Con el K uno tendría que decir, bueno, el K que corresponde al medio y ahí se hace lío con otra cosa que está definida con un K. Bien, y R12 es el versor que va de la carga 1 hacia la carga 2. Es decir, cuando yo tengo que aplicar esta expresión, tengo que identificar la distancia, bueno, y R cuadrado es la distancia entre las dos cargas. Tengo que identificar la distancia entre las dos cargas, tengo que identificar el versor que va de la carga 1 a la carga 2 y los signos de las cargas. Si las cargas tienen el mismo signo, ¿qué piensan? Teóricamente se tienen que atraer. Entonces, si tienen el mismo signo y se tienen que atraer, esta fórmula nos da, todo este término nos da positivo, porque todos son, o sea, las cargas tienen el mismo signo, si son las dos positivas, más por más, si son las dos negativas, menos por menos más, así que el numerador nos da positivo, y lo de abajo obviamente es positivo, son números y R cuadrado que tiene que dar positivo, pues es una distancia al cuadrado. Con lo cual nos diría que nuestra fuerza que tiene este módulo apunta en la dirección del versor 1,2. Es decir, que esto está recibiendo una fuerza saliente, que se verifica con que se repele. Entonces, ¿qué podemos decir de esta fuerza? Primero actúa sobre la recta de acción que une a las dos cargas. El sentido depende del signo de las cargas. Fíjense, porque esto suele llevar los errores. Ustedes miren, el versor que aparece acá es el que va de la carga que genera la fuerza a la carga que la siente. Y si es atractiva o repulsiva va a estar determinado por estos signos. Porque si yo pongo los mismos signos me da positivo y me da repeliendo, pero si pongo signos diferentes en las cargas, el producto
el producto me va a dar negativo, más por menos es menos, menos por más es menos. Entonces esto me va a decir que tiene este módulo y apunta en la dirección contraria al versor que va de la carga 1 a la 2, es decir, que sería hacia la carga 1, con lo cual sería atractiva. Es decir, lo que vimos de que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, nos dice esta fórmula. Uno muchas veces va a ir a hacer el dibujito, cuando tiene muchas cargas, ahora lo vamos a ver, uno intenta hacer el dibujo para interpretar un poco qué le tiene que dar la cuenta y demás. Pero tengan cuidado de no poner dos veces el signo, o sea, poner el dibujo, elegir el versor como les da el dibujo y no como está definido en la ley. Porque después ustedes van y reemplazan, o sea, si ustedes del dibujo les da una fuerza por allá y eligen que el versor va para allá, ya están decidiendo que el signo, ya están poniéndole el signo que aparece acá también. Y terminan después, cuando ponen el signo de la carga, usando dos veces el signo. Entonces, la lógica es tomar esta expresión, identificar el versor que va de la carga que hace la fuerza a la carga que lo siente, calcular esta expresión y ver si nos da positivo o negativo. La expresión nos da el módulo, el signo que definen las cargas nos va a definir hacia dónde apunta en relación al versor que va de una carga a la otra. Acá me preguntan por el epsilon 0. El 1 sobre 4 pi epsilon 0 es un número que ustedes calculan, que muchas veces lo terminan llamando K, y dicen, bueno, 1 sobre 4 pi epsilon 0 lo vamos a llamar constante K. Entonces en algunos libros, en vez de aparecerles así, les aparece K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. Yo lo dejo como el 1 sobre 4 pi epsilon 0, no lo llamo K, nada más que para ver que está el epsilon 0, y eso a mí me dice que estoy o en el vacío o en el aire, porque esta es la permitividad del vacío y el aire se comporta bastante similar. O en un material que no tiene propiedades que podemos saber que afectan el campo eléctrico y eléctricas. Si yo, por ejemplo, estuviera dentro de un pedazo de plástico, acá en lugar de poner un epsilon 0, tendría que poner el epsilon que corresponde, en vez de epsilon 0, que el cerito significa vacío, estaría poniendo un epsilon que corresponde al material. Entonces a mí me resulta fácil tenerlo a la vista para saber dónde tengo que hacer el cambio. Por ahí si lo llamo K, es como que no veo el epsilon 0. No hay ningún problema si ustedes quieren llamar a 1 sobre 4 pi epsilon 0 K. Eso les da 9 por 10 no me acuerdo cuánto. O sea, es hacer la cuenta. No hay ningún problema. Solo recuerden que el epsilon 0 corresponde al vacío. Y yo, si estuviera usando el K para representar, le pondría caserito para decir que es el vacío, si quiero distinguirlo. Pero en general uno le pone K y después se olvida de cuando va a estudiar medios materiales ya está con otro formalismo y no se preocupa tanto por el K, pero... Bueno, acá me preguntan. Empezar, yo voy a tomar una notación que dice, la fuerza que ejerce 1, la escribo primero, sobre 2. Y va en la dirección del versor del 1 hacia la carga que lo siente, que es 2. La que lo siente la voy a poner segunda siempre, y la que lo hace primera. Es una notación. Entonces, la fuerza que 1 le hace a 2 está en la dirección que define el versor 1, 2, con este módulo, con el sentido definido por el producto de las cargas. Espero que el que me preguntó lo haya entendido. Bien, su magnitud depende del valor de las cargas, estamos de acuerdo. Y si viene en lo que sigue. Y disminuye con la distancia entre las cargas, disminuye como 1 sobre R cuadrado. ¿Se acuerdan de otra ley que disminuya como 1 sobre R cuadrado? Con la distancia, así una fuerza de interacción. Bien, la de gravitación. Pero la de gravitación es siempre atractiva, porque la fuerza se define como menos la constante de gravitación universal, que reemplazaría el 1 sobre 4 pi epsilon 0, el R cuadrado, el versor,
pero aparecen las masas acá. Las masas no pueden cambiarnos el signo, y se define ya con un menos. Bueno, obviamente yo puedo hacer en la misma analogía pensando en la fuerza que 2 le hace a 1. Uy, perdón, se fue todo más rápido. Entonces, pensando en la fuerza que 2 le hace a 1, yo tengo que va, ahí tengo que ver el versor que va de la carga que hace la fuerza, que es 2, hacia la carga que lo siente, que ahora es 1, el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Es decir, si yo acá tengo los mismos signos, esto me da positivo, la fuerza me da en esta dirección, pero actúa sobre la carga 1, o sea que la repele a la carga 1, y si tengo cargas de distinto signo, me va a dar negativo, actúa sobre el R21, en la dirección del R21, cambiado de signo sobre la carga 1. Es decir, dibujen la fuerza sobre la carga que lo siente, pero usen el versor que determina la dirección. Este versor determina la dirección. El sentido lo está determinado por el signo que dé el producto de las cargas. La pregunta que les hago, ¿estas fuerzas cumplen el principio de acción y reacción? Ah, tengo a alguien de astronomía, creo. Sí, me contesta. ¿Se acuerdan todos del principio de acción y reacción? Sí, bien. Sí, lo cumple, bien. Entonces, claramente tienen el mismo módulo, sus sentidos son opuestos, actúan sobre la misma acción, sobre la misma recta de acción, tienen el mismo módulo, actúan sobre cuerpos diferentes, y el sentido siempre nos va a dar opuesto, porque aunque nos dé el mismo signo acá, los versores apuntan en sentidos opuestos. Así que cumplen el principio de acción y reacción. No solo debe cumplir, sino que uno lo ve acá. Porque tienen el mismo módulo, el módulo está dado por el valor absoluto de esta expresión, los versores que marcan la dirección están sobre la misma recta de acción, pero cuando miran los signos van a ser lo mismo pero, en las dos fórmulas, pero la dirección de los versores es opuesto, así que son mismo módulo, sobre la misma recta de acción, sentidos opuestos, y cada una actúa sobre el cuerpo que lo siente. En general van a ver que, si quieren avanzar esto, que uno lo que suele hacer es escribir, o sea, de la forma más fácil, porque elige el sistema de coordenadas de modo que pueda escribir las cosas, tiene que poner un sistema de coordenadas para marcar la posición de los objetos y poder calcular estos versores inmersos en un sistema de coordenadas, y ver esta distancia a partir de la diferencia entre los vectores posición de las dos cargas. Es decir, si uno quiere calcular esta distancia y ver este versor, va a necesitar colocar un sistema de coordenadas. La distancia la calcula como el módulo de la diferencia, y los versores los va a calcular a partir de R1 y R2, ¿no? Porque el R12 es el vector R2, la posición de la carga puntual 2, menos el vector R1. Y el R21 es exactamente al revés, cambiado de signo. Es decir, esta fórmula vale cuando uno tiene que hacer cuentas, tiene que lograr poner un sistema de coordenadas de la forma más fácil posible. Yo en este caso lo puse feo para que se vieran bien los vectores, pero si lo tengo que elegir, obviamente elijo el eje X sobre la recta de acción y me complico menos con las coordenadas. Bien, acá lo que tenemos es un ejemplito para ver qué tanto me entendieron de las cosas. Entonces decimos que tenemos dos esferas uniformemente cargadas, entonces son metálicas, que se encuentran sujetas mediante un pie no conductor a una mesa. Entonces estas esferas no pueden intercambiar cargas con la mesa. La carga de la esfera 2 es del mismo signo que la carga de la esfera 1, como muestran los dibujitos, y 3 veces mayor, o sea, tienen 3 veces más carga la 2 que la 1. Indicar y justificar cuáles de los esquemas representa correctamente la magnitud y la dirección de las fuerzas electrostáticas. Entonces, a ver, ¿cuál de los esquemas quieren?
Bien. Tengo como mayoría del quinto. Alguien, bueno, hay algunos que ya no tienen ganas, están medio dormidos, pero... Entonces el esquema que representa es el quinto, porque cumple el principio de acción y reacción como me dijeron hoy. Bien. Si alguien no ve que es el quinto, grite ahora o avanzo. No se preocupen que no digo el nombre. No, avanzamos. Si quiere avanzar la porquería. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un poquito el átomo de hidrógeno, porque ¿qué nos decía el átomo de Bohr? Como para encontrar lo más fácil posible. Que teníamos un protón en el centro y el electrón que corresponde al hidrógeno orbitando en una órbita circular. En ese modelo vamos a tratar de analizarlo un poco para aplicar la idea que tenemos hasta ahora. Si quiere avanzar, ahí está. Cuando avanza, avanza en grande. Bueno, ¿qué fuerza es la que permite al electrón orbitar alrededor del núcleo? Porque acá me estaban diciendo, me preguntaban por la gravitatoria y estamos estudiando la eléctrica. ¿Ustedes cuál votan? Bien, todos votan por la eléctrica. Bien. A ver, pará. No, acá hay alguien que votó por la gravitatoria. Bien. Entonces vamos a ver por qué una o no la otra. ¿Qué es lo que nos deja elegir a una? Porque en realidad las dos fuerzas están. Está la eléctrica porque son partículas cargadas y está la gravitatoria porque son partículas con masa. Así que uno tiene que decidir por qué se queda con una o con la otra o si se tiene que quedar con las dos. Entonces, supongamos que el radio del estado fundamental, yo calculo que manejan esa idea, estado fundamental es el estado de mínima energía, es el estado con el que está en forma natural el hidrógeno, o sea, el átomo de hidrógeno sería estable en ese estado. Tiene este radio, 0,53 Armstrong, un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, la carga electrónica, el valor de la carga unidad, o sea que sería el valor de la carga electrónica tomada positiva, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y podemos calcular con la ley de Coulomb la fuerza. Entonces, el electrón tiene menos C, el protón tiene E, así que nos queda E cuadrado con un signo negativo, las constantes, el radio que nos acaban de dar al cuadrado, y si estamos pensando en la que el protón le hace al electrón, este es el versor que iría del protón hacia el electrón, y el signo menos nos dice que es atractiva. Si hacen la cuenta con lo que les di, las constantes y demás, les va a quedar menos 820 por 10 a la menos 8 newtons. En la dirección protón hacia el electrón, pero con sentido hacia el centro. Es una fuerza central. Ahora, si sabemos que la constante de gravitación universal es esta, tenemos la masa electrónica y la masa protónica, y además sabemos determinamos, o sea, y además sabemos la distancia, determinemos la fuerza gravitatoria sobre el electrón. Entonces, ahí le puse una G arriba para distinguirla de la anterior porque se me acababa la notación. Esa sería menos la constante de gravitación universal, el producto de las masas, la distancia al cuadrado, en la dirección del protón hacia el electrón. El signo menos nos da que también es atractiva. Y nos queda del orden de menos 3,6 o sea, del orden de 3,6 por 10 a la menos 47. Entonces, si se fijan, esta está a la menos 8 y esta a la menos 47. Es evidente que la fuerza gravitatoria es completamente despreciable. Hay casi 39 órdenes de magnitud de diferencia entre las dos. Con lo cual nos quedamos con la fuerza eléctrica como habían votado varios. ¿Alguien me preguntó algo? No hay problema. Sigamos un poquito más. Dada la diferencia, para el que llegó tarde, vamos a subir la clase grabada. Dada la diferencia en orden de magnitud, nos quedamos con la eléctrica, así que ganaron los que votaron la eléctrica. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica sobre el núcleo?
Silencio. Tenemos que hacer la cuenta de vuelta para calcular la fuerza eléctrica sobre el núcleo, la fuerza que el electrón le hace al protón. Bien, de las respuestas que tenemos, sí, tienen. Recuerden que decir lo mismo, cuando dicen lo mismo, no pueden decir eso porque están diciendo mismo dirección, mismo sentido y mismo módulo. O sea, vale tiene el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto. O sea, recuerden que acá tienen que ser cuidadosos, estamos hablando de vectores, así que cuando responden acerca de ellos, responden con dirección, módulo y sentido. Así que mismo módulo, misma dirección, sentido opuesto. Bien. Y aquí está. Acá estaría escrita en relación al versor que va del electrón hacia el protón, y aquí estaría escrita en relación al mismo versor, que sería uno que va del protón hacia el electrón. Entonces lo atrae hacia el electrón. ¿Por qué el núcleo no orbita alrededor respecto al electrón? Si siente la misma fuerza, ¿por qué no orbita respecto del otro? Es más vacío. Bien. Porque tenemos que comparar las masas para conocer las aceleraciones. Y la masa del protón es mucho más grande, así que la aceleración del protón es mucho menor. ¿Cómo varía la fuerza sobre el electrón cuando se lo saca del estado fundamental? Como 1 sobre r cuadrado. O sea, decrece con la distancia al cuadrado. Bien, una cosa que tenemos que aprender, ahora que entendimos bastante bien la ley de Coulomb, es lo que es conocido como el principio de superposición. Es decir, ¿qué nos pasa cuando tenemos varias cargas en una región y queremos la fuerza eléctrica que se hace sobre una de ellas? Entonces, supongamos que tenemos n cargas y una n más 1 puesta en un lugar y queremos saber la fuerza que siente esa carga n más 1 debido a la presencia de todas las demás. Entonces lo que nosotros tenemos que decir es que es lo mismo que hacíamos en física 1, calculamos las fuerzas eléctricas que hacen cada una de las cargas sobre la carga que lo siente. Y sumamos la fuerza sobre la carga que lo siente. O sea que eso es el principio de superposición. Y acá les remarco que no se olviden que es una suma vectorial. Bien, aún en el caso de que todo les quede sobre una línea, tienen que terminar escribiendo la expresión como un vector. O sea, siempre en los problemas el primer paso es hacer el dibujo, y en ese dibujo uno incluye qué sistema de coordenadas va a utilizar para representar a sus vectores. Y en función de eso, al final, por más que haya calculado el módulo, el final del ejercicio se da cuando me dan la dirección del vector. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo donde tenemos dos cargas puntuales, que vamos a llamar Q y Q2, con una carga de 2 coulombios, o sea que son positivas, separadas a una distancia d, y nos preguntan dónde deberemos colocar una tercera carga Q3 de menos 1 coulombio para que la fuerza neta sobre esta sea nula. Entonces, nosotros miramos, colocamos ejes para poder plantear las ecuaciones, y empezamos a pensar que vamos a tener varias regiones, como 9 regiones. 1, 2, 3, 3 por debajo, y el eje. Ahora, las que están para las I negativas son simétricas, o sea, si llego a encontrar una solución para las I positivas, van a valer también para las I negativas, así que estas 3 no las voy a analizar, me quedan 6. Entonces, miro la primera región, si presto atención al eje, por ejemplo, estar ubicada sobre el eje, voy a poner mi carga Q3 sobre este eje, y veo que tanto la fuerza que Q1 le hace a Q3 como Q2 le hace a Q3, ambas apuntan en la misma dirección y tienen el mismo sentido, o sea que se suman. Acá fíjense en que los colores están asociados a los colores que les puse a las cargas,
Así que la flecha amarilla pertenece a la carga Q1 y la verdosa a la carga Q2, y las longitudes tratan de representar la intensidad, dado que al estar más cerca de Q1, la carga Q3, la fuerza sobre Q3 que ejerce Q1, tiene que ser más intensa que la que ejerce Q2, que está más lejana. Bueno, acá claramente no vamos a encontrar una solución, probamos otra región, nos pasa algo similar, ambas cargas atraen a mi carga Q3, que es negativa, siendo ellas positivas, entonces, y también puedo decir que en este caso la fuerza más intensa es la que va a realizar Q2. Estas dos regiones sobre el eje las descarto. Si me ubico por encima del eje, o sea, para sí positiva, puedo considerar la región intermedia. En este caso yo veo que tendré dos fuerzas que no son colineales, que me van a dar una resultante neta hacia las sí negativas. Con lo cual, en esta región, si la hago en cualquiera de las posiciones, siempre voy a tener una resultante neta en la sí negativa, hacia las sí negativas. Y probablemente, depende si me alejo del centro, voy a tener también una en X. Si me ubico acá, va a ocurrir lo mismo, voy a tener una componente de la fuerza en las sí negativas y una componente en X. En esta región me va a pasar lo mismo, así que todas las regiones por encima del eje X también las descarto. Me queda el centro. En esa región tengo la posibilidad de tener dos fuerzas opuestas y colineales, con lo cual tendría una posición en la cual las fuerzas sobre Q3 debido a Q1 y a Q2 se anulan, se suman anulando la fuerza neta. Entonces, voy a calcular esas fuerzas. Pongo la fuerza que sobre Q3, acá está la carga de Q3, genera Q1, y eso sería el producto de las cargas, la constante, la distancia al cuadrado de la carga Q3 a Q1, que justo la puse en origen por simplicidad, y el versor que va de Q1 apuntando hacia Q3, que es el versor I. Repito la idea para Q2, producto de las cargas, la constante, ahora sería la posición de R3, vector de, o sea, para calcular la distancia, el vector posición de R3 menos el vector posición de Q2, o sea, el vector posición de Q3, que lo llamo R3, menos el vector posición de Q2, al cuadrado, para sacar la distancia, al cuadrado, y el versor va de Q2 apuntando hacia Q3, así que está en menos I. Simplifico y observo que esta distancia la puedo escribir como x3 al cuadrado, y esta distancia la puedo escribir como d menos x3 al cuadrado. Observen que esto nos quedaría el módulo de la raíz cuadrada del vector R3, perdón, el módulo al cuadrado del vector R3 menos R2, que no solo nos queda la componente X, y que al ser un módulo nos queda un valor absoluto de esa diferencia. Bueno, si resuelven la ecuación les va a quedar, como alguno de ustedes estaba prediciendo, R igual a D sobre 2. O sea, si lo pongo en el centro, la carga va a estar en un equilibrio. La pregunta que nos podemos hacer ahora es si ese equilibrio va a ser estable o inestable. Si yo lo separo en la dirección del eje X hacia Q2, lo que voy a ver es que la fuerza que Q2 le hace a Q3 va a crecer, porque cuando disminuyo la distancia, la fuerza crece. Mientras que la fuerza que Q1 le hace a Q3 va a decrecer porque estoy aumentando la distancia. En consecuencia, se va a seguir un pequeño apartamiento en la dirección de Q2, va a terminar en que la carga se acelere en la dirección de Q2 y nunca retorne a D sobre 2. Idénticamente, si la aparto hacia Q1, se va a ir acelerando hacia Q1, y conforme se acerque, la fuerza sobre Q1 va a ser cada vez más intensa y la de Q2 va a ser cada vez más débil, con lo cual la aceleración va a ser mayor. Bueno, otra cosa que podemos analizar, que es lo que ustedes me están diciendo, es que analice sobre el eje Y.
sobre el eje Y, lo que pueden ver es que si yo la parto, voy a tener una fuerza neta que apunta hacia atraerlo, y cuando más la parte, más intensa va a ser la componente Y de esa fuerza. La componente X se va a anular al estar en el centro, las dos componentes X de la fuerza que 1 le hace a 3 y la fuerza que 2 le hace a 3 están opuestas y se van a anular. Así que me va a quedar siempre una componente de la fuerza Y que apunta a restaurar la posición de equilibrio. Idénticamente, si la parto en la dirección hacia abajo, va a ocurrir lo mismo. Voy a tener una componente de la fuerza en la dirección Y, una componente de la fuerza en la dirección X a 0. Entonces la carga va a intentar siempre volver al centro, y esto va a ejecutar un movimiento armónico simple. Es decir, que podríamos pensar que en la dirección del eje Y tendría un equilibrio estable, pero en la dirección del eje X no. En forma global uno diría que no es estable porque no lo puede apartar en cualquier dirección y lograr que la carga se quede. O sea, quiera retornar a la posición de equilibrio. Una cosa que no les aclaré, pero que es bueno saber, es que la idea de carga puntual es una idealización, que una carga en realidad no es puntual, y que esa fuerza que uno ve que comienza a irse a infinito conforme las cargas se acercan, en realidad uno tiene que pensar que cuando ya están empezando a estar demasiado cerca, las cargas no van a fundirse en una, o sea, no se van a destruir entre ellas y anularse. Entonces, cuando se acercan demasiado, comienza a ser repulsiva. Tratamos al objeto como si fuera cargas puntuales y cada objeto estaba separado. Entonces lo que vamos a hablar es, en lo que vimos, era hablar de una distribución de cargas discretas. En el sentido que yo decía, bueno, acá tengo un punto, acá tengo otro, y asigno una carga puntual. Pero, y ya bueno, y ahí la carga sería la suma, la carga total de una distribución de cargas sería la suma de las cargas. Ahora yo puedo encontrarme con una distribución continua. En ese sentido, lo que quiero decir es, tengo un objeto en el cual ya no lo puedo pensar para las condiciones del problema como si fuese una carga puntual. Ahora tengo que ver que sus dimensiones comienzan a tener importancia en el problema y entonces voy a tener que considerarlas. Entonces me puedo encontrar, decir, bueno, ¿qué hago si tengo dimensiones considerables? Bueno, me puedo imaginar que ese objeto que ya tiene tamaño macroscópico, cuyas dimensiones me importan para la resolución del problema, o sea, imagínense, tengo una bola, la veo y estoy calculando el campo, una bola de 1 metro, pero estoy calculando el campo a 3 cuadras, a 300 metros, y esa bola es bastante puntual. Pero si lo quiero calcular a 1 metro, a 2 metros de la bola, y no lo puedo considerar una carga puntual. Entonces, en esas condiciones, yo tengo que ver que esa distribución de cargas me va a alterar lo que veo, o sea, las fuerzas que van a generarse sobre un cuerpo. No puedo considerarlo como si fuera un punto, sino que voy a tener que empezar a pensar cómo lo considero, o un cilindro, un alambre cargado. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y me puedo imaginar que ese objeto macroscópico, cuyas dimensiones me importan, lo puedo imaginar como dividido en un montón de diferenciales de carga. Entonces esos diferenciales de carga sí los voy a pensar como si fueran cargas puntuales, y todos esos terminan armándome el objeto microscópico cargado. Entonces me puedo encontrar con diferentes situaciones. La primera es un objeto tal que una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos. Entonces vamos a hablar de una línea. Entonces, para la línea cargada, vamos a asignar lo que se llama una densidad lineal de carga, es decir, una densidad de carga que está por metro, por longitud. ¿Cómo la definimos? Supongan que tenemos una línea de longitud L, y bueno, la carga total va a ser la integral de la densidad de carga por el diferencial de L. Lambda por dl es ese diferencial de Q en el que vamos a estar dividiendo para imaginarnos cargas puntuales a lo largo de esa línea. Después,
si la carga está distribuida en una superficie, vamos a hablar de una densidad superficial de carga. Y acá se nos pueden presentar dos casos. Uno, que sea efectivamente una superficie, o sea, un objeto que tiene dos de sus dimensiones mucho mayores que la tercera, léase, por ejemplo, una placa finita, ¿sí? Una hojita de metal, o puede ser un objeto que por algún motivo solo distribuyó la carga en la superficie, eso generalmente se ocurre en los metales, y no tiene nada en su interior. Entonces la superficie, la parte cargada es solamente la superficie. En esos casos hablamos de una densidad superficial de carga sigma, y en analogía hablamos de que la carga total que va a tener el objeto es la integral de sigma en el área que tenemos distribuida la carga. Y sigma de A va a ser el diferencial de carga en el que dividimos las cargas del objeto. Y bueno, y el último caso es una densidad volumétrica, o sea, el objeto ahora tiene sus tres dimensiones relevantes para el problema con el que vamos a trabajar, y una definición análoga de que el diferencial de carga es rho de B y su integral a lo largo de todo el volumen donde está distribuida la carga nos da la carga total. Hay una aproximación que van a usar normalmente mucho, sobre todo porque la mayoría de ustedes está en estos momentos cursando análisis 2, así que para no complejizarles mucho, pero es que la carga esté uniformemente distribuida. ¿Qué quiere decir uniformemente distribuida? Que tenemos la misma densidad a lo largo de todo el material. O sea, para cada punto tenemos la misma cantidad de carga. Entonces, en ese caso, lo que vamos a decir es que lambda, sigma o rho, depende de si estamos considerando un objeto lineal, una superficie o un volumen, son constantes. En ese caso particular, y solo en ese caso, la carga, por ejemplo, si fue una lineal, al ser constante sale la integral y nos queda lambda por L. O si lo hacemos con la densidad superficial, nos va a quedar sigma por A, o si lo hacemos con la volumétrica, nos va a quedar rho por B. Entonces, muchas veces terminamos diciendo, bueno, sí, lambda es Q sobre L, o sigma es Q sobre A, o rho es Q sobre B. O sea que, pero tengan en cuenta que eso vale únicamente cuando las densidades valen lo mismo a lo largo de todo el objeto cargado. Y eso implica necesariamente que la carga esté uniformemente distribuida. Es decir, la palabra clave es uniformemente distribuida. Cuando lean eso, saben que pueden utilizar esta idea. Fíjense, para los que por ahí no están tanto, que esta es una integral en una superficie, es una integral doble, y esta es volumétrica, es una integral triple. Todavía no sé si eso lo vieron, deben estar empezando por ese lado. O todavía les debe faltar, no, recién arrancó análisis 2. Campo eléctrico. Bien, distribuciones continuas de carga. Entonces lo que queremos hacer es calcular la carga total en una esfera cuya densidad está dada, y vamos a ver tres casos. O sea, vamos a ver, dijimos que si tengo cargas puntuales discretas, sumo las cargas y tengo dijimos que para distribuciones continuas tengo que realizar una integral. Entonces vamos a ver algunos casos típicos que por ahí a ustedes les van a servir por si se enfrentan a tener que calcular la carga total o necesitan hacer alguna cuenta. Si quieren. Bueno, uno de los casos va a ser que tengo una densidad volumétrica donde la densidad depende de la distancia al centro de una esfera. O sea, tengo una esfera que tiene una densidad, pero fíjense que la densidad depende de la distancia al centro. Eso quiere decir que la carga va a ir aumentando a medida que ustedes se alejen del centro. Bien. Es decir, que en el centro tienen 0 y en la superficie de la esfera van a tener la máxima carga. Y ρ0 es una constante. En el caso B, van a tener una densidad uniforme
que es el caso que les decía que habitualmente aparece en las prácticas. Y el caso C, la esfera, digamos, es metálica y puso todas sus cargas, las tiene en la superficie, o es una esfera dieléctrica que nos dedicamos a frotarla. Perdón, cambiemos el lenguaje. Es una esfera aislante que nos dedicamos a frotarla. Donde tenemos tres casos. Una densidad volumétrica que depende de R, una densidad volumétrica uniforme y una densidad superficial uniforme con signo negativo. Para el caso A, como es una distribución volumétrica, tengo que resolver la integral del rho diferencial de volumen. Pongo la expresión de la densidad de carga, y lo que nos tenemos que preguntar es cómo escribimos el diferencial de volumen. Para los que hicieron análisis 2, el diferencial de volumen se escribe en coordenadas esféricas, de esta forma, pues estamos en una esfera. Para los que no hicieron análisis 2, no entren en pánico. Como la densidad solo depende del radio, y ese va a ser el caso que vamos a trabajar en general en las prácticas, podemos escribirlo como el producto de el área de una esfera, que es 4pi por r cuadrado, el área de la esfera les conviene recordarla si se la olvidaron, por el diferencial de r. Eso quiere decir que nosotros lo que tenemos es un casquete de ancho diferencial. El área de esfera por el diferencial de r nos da un casquete, que tiene un ancho diferencial de r. Que si yo integro sobre el diferencial de r, desde 0 a r, de la esfera, el radio de la esfera, voy a obtener el volumen total de la esfera. ¿Cómo se obtiene esta expresión? Si se acuerdan del volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por r cubo, diferencian eso y les va a dar esta expresión. Lo ponemos en la integral y nos queda rho 0 pi por r a la cuarta. Si tienen una densidad uniforme, la sacan de la integral y les queda rho por el volumen de la esfera. Ese es el caso más sencillo. Y para la densidad sigma, tenemos que pensar que es una distribución superficial, entonces tenemos que integrar a sigma en un área que, como es uniforme, lo saco de la integral y me queda el área de la esfera por sigma. Las cuentas estas se las dejo a ustedes, ponerle los numeritos y que les den. Pero lo importante es distinguir bien que si depende de R, no podemos hacer rho por el volumen. O sea, en general vamos a poner distribuciones que al menos respeten la simetría del material. O sea, esto lo vamos a usar en varias cuentas, así que en el peor de los casos lo que les puede llegar a pasar, si no tienen la palabra mágica de uniformemente distribuido, para saber que la densidad es constante, es que les dependa de la distancia al centro, y si tienen una esfera, les depende de la distancia al centro, si tienen un cilindro, les dependerá de la distancia al eje, y en cuyo caso los diferenciales le quedan solo en función de la diferencial del radio. O sea, es mucho más fácil escribir la expresión. Bueno, y otro caso, que justamente es el otro que acababa de nombrar, es calcular la densidad de carga de un cilindro de radio R en longitud L y carga Q uniformemente distribuida. Y los casos que les voy a dar es que tenga un radio y una longitud, o que el radio del cilindro sea mucho menor que la longitud. Entonces, eso, cuando les pasa eso, que es muy finito, muchas veces lo que hacemos es considerarlo como una distribución lineal de carga. Entonces, para el caso A, me pregunto de vuelta cómo relaciono la densidad de carga con los parámetros del cilindro. Es una integral de volumen, o sea, tengo que integrar a ρ en el volumen, pero ρ es constante, y ahora me queda, lo saco de la integral y me queda ρ por B. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Es algo que tienen que acordarse. Es el área de la base por la longitud, entonces de ahí sacamos la densidad. Y en el caso B, que tengo que preguntarme qué tipo de densidad considero, si voy a hablar de una distribución lineal de carga y cómo la relaciono con Q. Hablando de una distribución lineal de carga, hablamos de lambda, densidad lineal de carga, y para relacionarla con Q, tengo que hacer la integral de lambda de L. Pero lambda, al tener la palabra mágica de uniformemente distribuida, también es constante, lo saco de la integral y me queda lambda es Q sobre L. Las cuentas, si hay alguna cuenta para hacer, se las dejo claramente a ustedes.
la idea era que más o menos supieran, eventualmente se tuvieran que integrar esta expresión. Mañana lo que vamos a ver es, que creo que es eso lo que me tendría que haber acomodado, ahora me doy cuenta. Mañana lo que vamos a ver es extender, o sea, si nosotros aplicamos el principio de superposición a la ley de Coulomb para calcular, en el caso de distribuciones discretas, la fuerza sobre una carga que ejercen todas las demás que están cercanas, dijimos, bueno, sumo las fuerzas de todas sobre esa carga y eso me da, entonces es una sumatoria. Ahora, si yo estoy hablando la fuerza que un objeto cargado le va a ejercer a una carga puntual cercana, tengo que empezar a pensar en sumar todos los diferenciales de carga. En consecuencia, la fuerza la voy a estar definiendo a partir de la integral de un diferencial de fuerza que va a tener un que yo lo voy a escribir como en función de los diferenciales de carga. En consecuencia voy a tener que integrar, o sea, acá integré cargas para ir probando, pero mañana lo que vamos a hacer es agarrar una o dos distribuciones continuas y hacer el cálculo de la fuerza, que es un cálculo típico que aparecen en los libros. No me voy a hacer todos los casos posibles porque en realidad después repiten las cuentas parecidas cuando vamos a ver campo eléctrico, entonces prefiero arrancar un poquito con campo eléctrico y tomarme más tiempo para entender bien toda la parte de campo eléctrico. Así que mañana lo que hacemos es algunas cuentas de la expresión de cómo calcular la fuerza eléctrica cuando tienen una distribución continua, y empezamos un poco con la idea de campo eléctrico, que ya serían temas de la práctica 2, pero que nos va a llevar un poco más de tiempo que 2 clases, entonces lo quiero hacer tranquilo. ¿Tienen preguntas? ¿Se me durmieron? Ah, no. Bien, bien. Bueno, entendieron todo, qué bueno. Todos están igual pueden preguntar lo que necesiten saber. La práctica que tienen que hacer, yo la miré un poco, es sumatorias de fuerzas. Recuerden ser muy cuidadosos en el trabajo con los vectores, recuerden poner ejes. Por lo que me vinieron contestando, pasa que yo planteé un ejemplo súper fácil. Por lo que me vinieron contestando, parecen estar duchos en eso, pero recuerden eso, que son vectores, que hay que sumar fuerzas vectoriales, y que al final cualquier respuesta se da como vectores. Cuando tengamos que resolver distribuciones esféricas, en general o nos van a dar una densidad uniforme, con lo cual nos queda Rho por B, o en el peor de los casos, el caso más negro, nos van a dar una densidad que depende del radio y alcanza con el diferencial que yo les escribí. ¿Está bien? Que es diferenciar la expresión del volumen, diferenciarla respecto de R. El otro, el diferencial de volúmenes esféricas, uno lo tendría que utilizar si la densidad, además de depender del radio, o sea, ahí yo les di una densidad que va creciendo como si fueran en capas de cebolla, en capas va creciendo. Si yo además de eso, en cada capa le varío la densidad sobre cada esfera concéntrica, ahí tendrían que utilizar la parte angular del diferencial en esféricas, y el problema se complejiza, pero además de que por ahí la cuenta para sacar la carga total es un poquito más fea, nos aparece el problema de que no nos va a servir la simetría para resolver con una ley que les tengo que empezar a contar, calculo que ya va a ser la semana que viene. Así que por ahora quédense tranquilos que coordenadas esféricas las vamos a mencionar nada más que en algunos momentos para decir por qué escribimos el vector de alguna forma. Por ejemplo, cuando veamos el concepto de campo de una carga puntual que va en la dirección del radio, yo les voy a escribir el vector con un R del versor R de las coordenadas esféricas, pero les voy a contar qué es, no se asusten, o sea, no tienen que saber todo ahora. Igual, si en algún momento las vieron, en alguna materia, yo les recomendaría que las chusmeen, simplemente para que eso no les trabe
como decir, el árbol no les tape el bosque y lo que yo les quiero contar no quede oscurecido simplemente porque no entendieron cómo dibujé un vector o por qué le puse esa dirección. O sea que si quieren chusmearlas, bienvenido sea, siempre cuando menos cosas queden mareadas es mejor. Para los que llegaron tarde, les comento que esta clase yo la voy a revisar ahora para sacarle los momentos en los que me fui para acomodar el texto y todo eso, sacar todas las cosas que por ahí fallaron. Y les voy a editar un poquito y se las voy a subir a YouTube y les voy a subir el link al Moodle para que ustedes, si quieren volverla a escuchar, porque obviamente al hacerlo de esta forma no tienen mucho tiempo para tomar nota, así que bueno, se lo subo y ustedes pueden volverla a escuchar las veces que quieran, adelantarla, correrla, parar, hacer lo que quieran. Lo cual no significa que se duerman y mañana me dejen sola hablando con la computadora. Eso no me lo hagan, porque si no, no sé si están entendiendo o no.